Bueno, entonces vamos a ver la parte de biodiversidad, ¿sí? Habíamos hablado un poquito de lo que es la biodiversidad al principio, antes de ver la parte de poblaciones y comunidades. Bueno, y ahora vamos a entrar un poco más en detalle de qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a poner biodiversidad en general. Si ponemos imágenes, obviamente nos va a tirar imágenes de montones de especies, animales y plantas distintos, ¿sí? Algunos parecen visiones medio así, tipo paisajísticas. Uno podría entender la biodiversidad como, bueno, cuando tenemos muchas especies distintas, ¿sí? Ahora bien, existe como varios niveles de biodiversidad en realidad, dependiendo de la escala a que nos manejemos. Vamos a poner acá niveles de biodiversidad. Si ponemos niveles de biodiversidad, nos van a aparecer esquemas como estos, tipo englobadores. Uno puede ver la diversidad como distintas especies, ¿sí? Este me parece que está un poco más completo, diversidad de especies, pero también puede tomar la biodiversidad como diversidad de ecosistemas donde habitan estas especies, ¿sí? O yendo hacia un nivel, una escala más chica, la diversidad que hay dentro de las especies, ¿sí? O sea, la diversidad genética, ¿sí? Cualquier especie, esto lo habrán visto ya en genética, biología genética y sociedad, ¿no? Digamos, la información genética está contenida en el ADN, digamos, en distintos genes, esos genes expresan distintas características. Bueno, una especie puede tener una mayor o menor diversidad genética, ¿sí? Y si vamos a una escala mayor, a nivel ecosistema, bueno, eh, tenemos muchos tipos de ecosistemas. Y esos ecosistemas intervienen en la regulación de gases, regulación del clima, regulación de la atmósfera, del suelo, ¿sí? Veamos un poco tipos de ecosistema. Tipos de ecosistema. Bueno, acá vamos a ver alguna clasificación. No, esta no era. Bueno, una clasificación. Bueno, uno puede tener ecosistemas terrestres, acuáticos, ¿sí? Acuáticos pueden ser marinos, de agua dulce. Terrestre puede ser tundra, taiga, de lugares más fríos, bosque templado, estepa, más seco, selva, cálido y húmedo, sabana, cálido y seco o estacional, desierto, cálido y muy seco, ¿sí? Digamos, uno tiene distintos ecosistemas y va a tener distintas especies que habitan esos ecosistemas. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, lo que es la diversidad de especies se considera como diversidad específica o alfa. La diversidad de ecosistemas se considera como diversidad beta y la diversidad genética o intraespecífica, diversidad gamma. Bueno, eso como primera introducción al tema y después le voy a pasar eh, esta clase que, bueno, lo tenía de un concurso que di una vez. Bueno, y tenemos la diferencia entre poblaciones, comunidades y ecosistemas.
Sí, cuando hablamos de ecosistemas comprende a todas las comunidades y bueno, a todas las especies que habitan en un ambiente físico. Bueno, esas interacciones, que es lo que ya vimos. Acá, composición de la comunidad. Vamos a ver esta parte, no vamos a ver todo entero, esto que tengo acá. Más grande. ¿Cómo hacemos para saber el número de especies que hay en una comunidad? Uno puede contar todas las especies o hacer un muestreo. Creo que habíamos hablado un poco de solo muestreos. Uno puede tirar al azar una muestra, que puede ser contar el número de especies que hay en una determinada superficie, y a medida que va tirando más muestras, va encontrando más especies nuevas, ¿sí? Hasta que llega un momento que ya, por más muestras que haga, no encuentra más especies nuevas, ¿sí? No, o sea, en cualquier comunidad hay especies raras y especies más abundantes, ¿sí? Las más abundantes son las primeras que van a aparecer en los muestreos, las más raras va a haber que tirar varias muestras para que puedan aparecer. Bueno, acá tenemos dos comunidades, comunidad A, comunidad B. Una, obviamente, tiene una mayor cantidad de especies que la otra, ¿sí? La A tiene más especies que la B. Bueno, ese número de cantidad de especies se llama riqueza, ¿sí? Acá no importa la abundancia, acá importa el número de especies. O sea, un primer componente de la biodiversidad específica es la riqueza o el número de especies, ¿sí? Cuando más cantidad de especies, mayor biodiversidad va a haber. Bueno, lo que vamos a ver ahora, algunos se quejan porque vemos cosas matemáticas, es ver formas que se hace para estimar la biodiversidad. Porque, pues, digamos, si yo quiero hacer algún estudio de biodiversidad y quiero comparar distintos ecosistemas o ambientes en cuanto a la diversidad, digamos, debo estimarla de alguna forma. Bueno, existen algunos índices. Uno es el índice de Simpson, donde ahí tenemos la fórmula. No sé si están familiarizados con esta notación matemática. Por ejemplo, No, profe. bueno, No. vamos a aprenderlo de a poco, ¿sí? Digamos, uno en una comunidad puede tener una, dos, tres, cuatro, cinco, 1000, ¿sí? Una cierta cantidad de especies. A la cantidad de especies total se le llama S. ¿Sí? Ese es el número de especies, ¿sí? Pero esas especies están en una determinada proporción. O sea, hay especies abundantes y hay especies raras, ¿sí? A la proporción que tiene esas especies en la comunidad se le llama P minúscula, ¿sí? Bueno, entonces, este índice de biodiversidad de Simpson, la fórmula es 1 menos la sumatoria de las proporciones de todas las especies al cuadrado. ¿Cómo calculo esto? Bueno, para una proporción tengo que saber eh, la cantidad total de individuos y la cantidad de individuos de una determinada especie, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 1000 individuos, pero 500 son de la especie 1, bueno, la proporción de esa especie va a ser 0,5, ¿sí? 500 dividido 1000. Esa es la proporción. Si la especie 2 tiene 250 individuos, bueno, esa proporción va a ser 0,25. 250 dividido 1000. ¿Se entiende? Entonces, si sumamos todas las proporciones al cuadrado y se lo restamos a 1, ese va a dar el índice de Simpson, ¿sí? Bueno, este índice de Simpson varía entre 0 y 1 sobre S y es sensible a las especies más abundantes. Por ahí no se dan cuenta mirando la fórmula, pero cuando
Digamos, cualquier número menor a 1, entre 0 y 1, al cuadrado, si lo damos al cuadrado, se hace más chiquito. ¿Sí? Y cuando más chiquito es el número, todavía más se achica. Entonces, si las proporciones de las especies son más o menos equitativas, supongamos que serán 0,25, 0,25, 0,25 y 0,25, bueno, ahí la diversidad va a ser máxima. O sea, la diversidad es más alta cuando hay más equitatividad. O sea, cuando más parejas están distribuidas las diversidades, las proporciones. Bueno, ese es el de Simpson. Este es el de Shannon, que es en realidad el que más se usa. Acá este, es más sensible a variaciones en la riqueza, ¿sí? En la cantidad de especies. Acá hacemos la proporción de cada especie por el logaritmo de la proporción de esa especie, el logaritmo natural, ¿sí? El logaritmo en base. Sumamos todo y le ponemos signo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo de un número entre 0 y 1 es negativo. Bueno, ese es el índice de Shannon-Weiner. De vuelta lo mismo, PI es la proporción de cada especie. Fíjense esto, la notación, I va de 1 a S. ¿Sí? Este signo es sumatoria, o sea, vamos sumando las proporciones. Eh, si son 5 especies, sumo la proporción de la especie 1 por el logaritmo de la proporción de la especie 1, más la proporción de la especie 2 por el logaritmo de la proporción de la especie 2, y así hasta la quinta. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo. Vamos a analizar esto y después vamos a hacer otro más. Acá tenemos 4 comunidades hipotéticas. Esta es la proporción. Sí, fíjense, la comunidad 1 tiene todas las especies con la misma proporción, 0,143. La comunidad 2 tiene proporciones variables. La comunidad 3 tiene todas con la misma proporción, pero tiene más especies. La comunidad 4, bueno, tiene proporciones variables. ¿Sí? Hay algunas más abundantes, como esta especie que tiene 0,4 y otra que tiene mucho menos. Y acá están calculado los índices. D es el índice de Simpson y H es el índice de Shannon. Fíjense, para la comunidad, bueno, está hecho acá la cuenta, ¿no? No vamos a hacer la cuenta ahora, pero la comunidad 1 tiene 6,97 más que la comunidad 2, que tiene 4,17. ¿Sí? Como las proporciones tiene especies muy abundantes y otras muy raras, la diversidad baja. ¿Sí? O sea, a la misma cantidad de especies, como este es más equitativo, tiene mayor diversidad que este que es menos equitativo. Fíjense la comunidad 3. También, todas tienen la misma cantidad de especies, pero como tiene más especies, el índice es más alto. Con llano es lo mismo. 1,95, 1,65, o sea, más la comunidad 1, 2,3, 1,76, ¿sí? Más la comunidad 3 que la comunidad 4. Bueno, esto no lo vamos a ver. Bueno, después hay índices que se llaman índices de similitud, que uno quiere cuando compara comunidades. Está el índice de Jacquard, que es cualitativo. El índice de Jacquard dice que toma en cuenta las especies en común, las especies presentes solo en la primera comunidad, y C, las especies presentes solo en la segunda comunidad. Entonces, o sea, A, la proporción, las especies en común, dividido las especies en común más las que están solo en una comunidad o que están solo en la otra. ¿Sí? Si fuesen exactamente iguales, esto daría 1. ¿Sí? Cuando más distintas son, más bajito va a ser el índice de Jacquard. Después hay otro índice que es el Chekanovsky, que es más cuantitativo, que lo que toma es, compara las especies en común y toma la mínima proporción de esas especies en común. Y lo suma.
como decimos antes. Y cuando más alto el índice, más equitativa, más parecidas son las comunidades. Bueno, esto es en cuanto a los límites de las comunidades. Esto ya lo vimos por encima un poco de la teoría superorganista y el concepto individualista de las comunidades. Los gradientes. Bueno, esto no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Sucesiones ya vimos. Los biomas. Ahí lo que les quería mostrar. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe, ninguna. No. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver si nos sale. Acá tenemos dos comunidades hipotéticas. ¿Sí? Estos son distintas especies de pastos. Y estas son las proporciones. ¿Sí? Si queremos calcular, voy a ver el índice. Lo voy a achicar. Queremos el índice de Llano, de Simpson. ¿Sí? Solamente necesitamos la proporción de cada especie al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer. ¿Se acuerda que hicimos fórmulas en Excel cuando vimos la parte de crecimiento de patrones de crecimiento o modelos de crecimiento exponencial, logístico? Bueno, acá también lo podríamos hacer. Acá vamos a poner D, es el índice de Simpson. Ah, bueno, Simpson. Bueno, yo acá tengo que hacer este cálculo. Siempre se pone signo más o igual cuando vamos a poner una fórmula. Suma. Esto va a ser igual a 1 menos la suma de este valor lo vamos a elevar al cuadrado. O sea, lo vamos a multiplicar por sí mismo. Más B3 sería por B3, y eso ya está al cuadrado, más B4, 4 por B4, más B5 por B5. Ven que me aparecen en colores las celditas, significa que hace referencia a ese número. Más B6, allá, 6. Por B6. Bueno, ahí sumé todos los cuadrados. Ahí cerré el paréntesis, a ver cuánto me da. Bueno, me da 0,465.
¿sí? Bueno, en vez de hacer todo esto a mano, el Excel lo que permite es que cuando yo copio y me corro, eh, automáticamente se da cuenta y toma como referencia, en vez de la columna B, la columna C, ¿sí? Fíjense acá la fórmula, en vez de poner B, me pone C, ¿sí? Bueno, fíjense una cosa. Acá el índice de Simpson es mayor que en la comunidad 1 que en la comunidad 2. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Qué tiene, qué tiene de distinto la comunidad 1 de la comunidad 2 que hace que tenga la 2 más diversidad? Y que es mayor la comunidad 2, Tiene una especie más. claro. Sí, ya tener una especie más, y aparte fíjense que los valores son como más, más parecidos, ¿sí? Acá hay uno de como 0,7, o sea que un 70% son grama bahiana, y hay dos especies que son muy, muy bajitas, ¿sí? Con un 5%, diente de león, poa. Bueno, ese tipo de cosas nos permite ver los índices de biodiversidad, ¿sí? Bueno, Sí. acá eh, podemos ver algunos de similitud. Si queremos ver la similitud entre estas dos comunidades, podemos usar alguno de los otros índices. A ver. Igual la similitud tiene sentido cuando tenemos más de dos comunidades, pero lo podemos calcular igual. A ver. Ahí tenemos el de Yacar, por ejemplo. Yo quiero calcular Yacar. Dice, cantidad de especies presentes, y cantidad de especies en común, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4 especies. 4 especies en común, ¿sí? Y después es la sumatoria de las especies en común, o sea, dividido, la cantidad de las especies en común, que son 4, más las presentes solo en la primera comunidad, que no hay ninguna, y más las presentes solo en la segunda comunidad, que solamente hay una, que es estipa. Es así. Ese índice da 2. Espera, hice algo mal. No, hay que hacer así. Poner paréntesis, porque si no... Ahí está, 0,8. Bien. ¿Qué pasa si hacemos el otro? Chekanovsky. Nombre complicado. Dice, sumamos la proporción mínima de las especies en cada comunidad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, siempre ponemos signo más, suma, a ver, especie 1, grama bahiana, 0,7, 0,4. Obviamente 0,4 es menor, entonces ponemos 0,4. Especie 2, palum, 0,2 es más chico. Especie 3, diente de león, 0,05. Vaya, puse una O. Especie 3, Poauna, 0,05. Y especie 4, Stipa, la menor es 0. Bueno, ahí da 0,7. ¿Sí? Si comparásemos con otra comunidad, ahí lo podríamos ver. Bueno.
¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo me perdí con el último, el de Chevanovsky. Chikanowski. Bueno, ahí está la fórmula. Es la sumatoria de la mínima proporción de las especies que están en común. Por ejemplo, acá voy a poner la fórmula. Ahí arriba se ve la fórmula. Especie 1, grama bahiana. En la comunidad 1, 0,7. En la comunidad 2, 0,4. ¿Qué es más grande? Digo, ¿qué es más chico? 0,4. Entonces va en la fórmula 0,4, el mínimo. ¿Sí? Ah, Especie 2, Paspalum. En la comunidad 1, 0,2. En la comunidad 2, 0,3. Bueno, 0,2 es la más chica. ¿Sí? O sea, para las especies en común toma la mínima proporción. Si hay especies que están solamente en una, bueno, la mínima es 0, ¿sí? Porque está en una y la otra no. ¿Sí? sí, ya está. Gracias, profe. Bueno, podemos calcular el de Shannon, que es el que más se usa en realidad. Acá tenemos que sumar, hacer la proporción por el logaritmo de la proporción. Vamos a poner acá Shannon. Shannon Wiener en realidad, porque eran dos. Aquí veo este sí, índice. Bueno, sumatoria, bueno, hay un signo menos ahí. Después lo vamos a multiplicar por -1. Hacemos así. -1 por la suma. Cuando yo digo pongo suma, todos los números que ponga lo va a sumar. La proporción de la especie 1, que es 0,7, entonces vamos a poner B2, que es el lugar donde está 0,7, B2, por el logaritmo natural de B2, ¿sí? B3 por el logaritmo natural de 3 y 4 por el logaritmo natural de B4 de 5 por el logaritmo natural de 5, B6 por el logaritmo natural. Paréntesis, hay que tener en cuenta los paréntesis porque si no puede dar cualquier cosa. A ver cuánto da. Bueno, algo hicimos mal. A ver. Se sacó esto. A ver ahí. Me ponen entre paréntesis el logaritmo.
Ahí. A ver si me da. Bueno, hay un error acá, después me voy a fijar cuál es. No, si no lo escribimos así. Miren. Por suma ponemos más. A ver ahí. Bueno, no sé, hay un error. Después me voy a fijar cómo es. Pero digamos, esa es la lógica, ¿sí? Hacer la proporción por el logaritmo natural de la proporción. Bueno, hasta acá llegamos. Después nos queda ver para la próxima las causas de la pérdida de biodiversidad. ¿Sí? Que bueno, son bastantes y es un tema bastante candente en cuanto al cambio climático y demás. Bueno, ¿alguna otra preguntita? No, profe, No, profe. Bueno, cortamos acá entonces y nos vemos la por semana que ahora viene. vamos bien. Bueno, y bueno, después les voy a hacer algunos ejercicios para que practiquen esto que hicimos recién. Dale, Bueno, profe. profe, Bueno, Nos voy a vemos. cortar. chao, que tenga buena Chao. semana. Chao.